se especializa más en la historia de los siglos XV, XVI, pero él nos podrá contar un poco más al respecto. Sin más preámbulos, quisiera darle entonces el ingreso a sala de Daniel, agradeciéndole mucho que nos comparta pues sus experiencias y sus conocimientos sobre las tradiciones antioqueñas y como siempre tendremos un espacio al final para preguntas y durante la conferencia vía chat, si hay algún complemento o alguna aclaración que quieran, la pueden escribir y al final se la transmitiremos al conferencista. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y adelante Daniel. Muchas gracias, don Alfredo. Un saludo cordial para quienes nos acompañan en esta tarde. Un saludo para quienes se toman un espacio para recordar y hacer memoria, no solo de la historia universal o de acontecimientos claves de otros lugares o de historias quizás globales, sino que hoy vamos a hablar de nuestra historia, de nuestra casa. Y quiero agradecer en especial a Coprudeap por estos espacios de encuentro que propician precisamente el compartir y antes que nada el recordar. Sin más preámbulos, quiero saludarles, darles la bienvenida a este espacio y comenzar con ustedes a compartir una historia, un contexto, que si bien encontraremos unos temas de hitos históricos, de referentes bibliográficos, vamos a condensar una cantidad de información en un contexto en que vamos a ver cómo las tradiciones, cómo la historia y cómo el factor étnico y nuestros ancestros están conectados con nuestro día a día. Mi nombre es Daniel Ramírez Mejía, los acompañaré en este recorrido. Espero que podamos intercambiar ideas, información y mirar otras formas de los contenidos que con frecuencia se nos vuelven paisaje y poder apreciar toda esa información que da un valor agregado a nuestro departamento. Historia y tradiciones antioqueñas. Vamos a hablar un poco de eso, entender los contextos, entender nuevamente qué entendemos por antioqueño, cómo se configura, de dónde vienen las tradiciones, mejor aún, de dónde vienen los antioqueños, hablando y haciendo una referencia interesante a nuestros ancestros, nuestra población nativa, nuestra población afro y nuestra población criolla española. Antes de iniciar, quiero hacer la siguiente aclaración. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país y algunos lugares del mundo. Provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial, histórico, y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Quiero agradecer a la Biblioteca Pública Piloto del Archivo Fotográfico que nos facilitó algunas de las imágenes que compartiremos hoy, a Medellín Travel del Buró Medellín de la Alcaldía Municipal que también nos ha facilitado imágenes de archivo interesantes, contemporáneas, para que podamos hacer el ejercicio de comparar algunas imágenes actuales con otros registros del pasado. Para iniciar, quiero hacer lo siguiente con ustedes, por favor. Quiero que miren esta imagen. Quizás alguien de los que nos acompañan reconozcan este puente. Creo que es una analogía muy interesante para tener un punto de apoyo para el recorrido histórico que haremos. ¿Alguien reconoce, ha visto este puente? Estoy acá en este momento viendo el chat. Si alguien ha visto este puente, sabe este puente dónde se encuentra. Voy a avanzar. Silvana Posada, un saludo cordial. ¿Sabes de pronto cómo se llama este puente? Aquí tenemos otra imagen. Esta imagen puede que quizás la conozcamos más. Daniel, lo que pasa es que todas las personas tienen su micrófono cerrado, Muy entonces bien, esa en el chat interacción me se pueden vuelve un escribir. poco difícil. Ah, Perfecto. en el chat aquí estoy viendo que ya me contestaron. Muchas gracias. Este puente que estamos observando y este arco es el puente efectivamente de La Toma, como nos señala doña María Elena Escudero. El puente de La Toma, cuando iniciamos entre los barrios Caicedo y el barrio Buenos Aires. Miren esta foto es un registro que hice a partir de una investigación en 2019. Vamos a mirar esta foto casi 100 años antes. Vamos a mirar esta fotografía, este mismo lugar en 1918.
es el mismo puente. Los tiempos cambian. Y lo mismo pasa con nuestra historia. Se va cubriendo, se va perdiendo y las cosas a veces se nos vuelven paisaje y se nos olvidan unos contextos y antecedentes que dan forma a lo que hoy conocemos. Lo mismo que ha pasado con este puente, lo que a veces pasa con nuestra historia. Olvidamos efectivamente muchos de nuestros orígenes, de esa etnogénesis que nos configura como lo que somos y como el lugar que habitamos. Entonces, teniendo en cuenta este punto de partida y que con nuestra historia personal, nuestra historia familiar y con nuestra región, a veces pasa esto, vamos a empezar con este recorrido y vamos a hablar de esa historia de Antioquia y cómo vamos a entender de dónde vienen todas esas tradiciones que sin duda es un signo de orgullo y que nos permiten tener una lectura. Y como en cualquier historia entenderemos que hay luces y sombras, cosas muy positivas y factores a mejorar. Ese es el ejercicio también que se pretende a partir de la historia y la historiografía. Hay algo que determina la historia y contextos en Antioquia. Estamos hablando del componente étnico. Aquí podemos ver representantes de esos tres pueblos que se han integrado en esta historia: la herencia africana, la herencia nativa y la herencia española. Estas fotos son personas que habitaron la ciudad de Medellín y cercanías. Vemos el oficio del ceramista. Este oficio precisamente llega desde el continente africano. Vemos la población nativa, que ahorita identificaremos cuáles eran esos pueblos nativos. Y vemos una figura, un heredero de la herencia criolla europea. Vemos cómo se articulan, vemos ellos y sus ancestros cómo nos configuran unas tradiciones y avanzamos en este recorrido. Este componente étnico, donde se configura Antioquia, debemos entender que en nuestra masa continental América ya habían dos grandes familias nativas, las familias caribes y las familias chipchas. Habían muchas otras tribus, pero podríamos decir que estos dos grandes grupos abarcaban la población local nativa, ancestral. Hablamos de los caribes, hablamos de los chipchas, que estaban más en la zona del centro del país. Los caribes, en las crónicas de las que hablaremos, son aquellos documentos del pasado que documentan precisamente todos esos acontecimientos que tuvieron lugar. Se les llamaba caribes por tener sangre caliente, por ser pueblos guerreros, nativos guerreros. Y de los chipchas se hablaba de que tenían un temperamento más calmado, por eso los encontrábamos en la zona cundiboyacense. Chipchas, chip quiere decir nuestra, chas, gente, chipchas, nuestra gente. Quiere decir que este grupo nativo estaba unido por un mismo dialecto. Podían ser distintas tribus, pero eran de la misma familia lingüística. Mientras que en los caribes, que se encontraban en la mayoría del territorio antioqueño, encontramos distintos tipos de dialectos y formas, incluso estados de vida y estados de conexión con el territorio, mientras unos eran nómadas, otros tenían resguardos y otros incluso aún pernoctaban en los árboles. Tenemos entonces que tenemos un ancestro nativo que ya se encontraba acá en Antioquia y tenemos una migración particular. Tenemos el ancestro africano que era llevado a España y Portugal y desde allí emprendían el viaje por lo que se conocía como la flota de Indias. En estos barcos no solo llegan personas, llegan tradiciones, llegan costumbres y vamos a ver un poco qué más llegó en esos barcos y se encontró con lo que ya acá tenían nuestros ancestros nativos. Muy bien. Me dicen acá en el chat que escuchan bien. Listo. Entonces, al tener esta lectura, podemos entender cuáles son las conexiones humanas ancestrales que configuran lo que hoy conocemos como Antioquia y el Viejo Caldas, y a su vez se integra a la cosmogonía nacional. Aquí tenemos una imagen muy interesante, es de don Luis López de Mesa, quien nos hace una lectura muy interesante en algunas de sus obras, como de cómo se formó la nación colombiana, donde nos cuenta efectivamente cuáles son esos ancestros y cómo se integran para dar esas líneas que hoy se tejen en lo que es el territorio nacional. Entonces tenemos que la flota de Indias traía todas estas poblaciones y se encontraban en el territorio antioqueño. Acá tenemos a nuestro mariscal, don Jorge Robledo. Mariscal viene de marchal, una terminación francesa que hace referencia a un cuidador o protector.
Efectivamente, todas las tierras de lo que hoy conocemos como Antioquia eran tierras del Reino de España, de España y León, Castilla y León, lo que se conocía también como el Imperio Español. Es decir, que estos territorios fueron parte de un imperio en el pasado. De don Jorge Robledo y de don Gaspar de Rodas debemos la fundación de nuestra ciudad madre, de Santa Fe de Antioquia. Es ahí donde se empieza a configurar una serie de migraciones, o lo que se conoció como el efecto fundador, que conocemos nosotros como la colonización, es decir, familias numerosas que se trasladan en territorio y de ahí entre primos más me arrimo, porque esas conexiones familiares se quedan y permanecen a medida que se extienden en los territorios. Tenemos esta imagen del señor Múnera, es un óleo de la colección de arte de la Biblioteca Pública Piloto, que registra la imagen del mariscal don Jorge Robledo, que había llegado efectivamente desde España en toda esta campaña de expansión y colonización del territorio antioqueño. Él y sus hombres llegan a Antioquia por lo que hoy conocemos como el barrio Belén. Ellos entran, bajan por lo que conocemos como San Antonio de Prado, llegan a lo que hoy es el Parque de Belén y se encuentran una resistencia nativa. Eh, Tuvieron lugar enfrentamientos con las poblaciones nativas y luego se encontraron con otros grupos que eran los yamesíes. Con ellos tuvieron muy buenas relaciones, incluso está documentado que acamparon por varias noches en lo que hoy conocemos como el Parque de Belén. Hay que hacer una claridad, y es que nosotros tenemos las cosas como si fueran paisajes. Hay cosas que tenemos ahora, pero que hace 100, 200, 300 años no estaban. La vida cotidiana en un real. Estos campamentos españoles se denominaban los reales, de ahí viene el apellido del Real. El Real es un campamento o fortificación española que tiene la posibilidad de trasladarse. Debemos tener en cuenta que había que preparar el fuego, que había que preparar los alimentos, había que tasar los suministros y había que cuidar los pocos recursos, porque como nos lo ha hecho y nos lo ha mostrado la historia, Antioquia es la historia de un territorio que lo tenía todo en contra. Tenemos un territorio difícil, unas cadenas montañosas y aunque no lo creamos, hay una escasean ciertos recursos que son necesarios para la vida, principalmente para la alimentación, que es algo que ya vamos a mirar y nos va a parecer muy particular. Dos hitos importantes que debemos tener en cuenta en nuestra narración. Hay unas figuras que son la figura de Santa Fe de Antioquia, hermana de Santa Fe de Bogotá, y tenemos también que hay distintos momentos de la fundación en que se configura lo que hoy conocemos como Medellín. Debemos tener en cuenta que Medellín fue un lugar de paso. Antes de esto se habían configurado dos villas muy importantes. Debemos tener en cuenta el rol que tenía Marinilla, Río Negro, y que Medellín simplemente era un lugar de paso. Particularmente, cuando va avanzando el tiempo y tienen lugar estos momentos que les voy a compartir, empiezan a transformarse las cosas, empiezan a articularse y empiezan a darse una serie de asentamientos. Tenemos que el 2 de marzo de 1616 se funda el resguardo indígena de San Lorenzo, el poblado de San Lorenzo de Aburrá. De ahí viene el nombre del barrio del Poblado, porque todo lo que conocemos como el Poblado fue un resguardo indígena que estaba reservado a todas las comunidades y familias nativas de la zona. Más adelante, el 2 de noviembre de 1675, tiene lugar la fundación jurídica de lo que hoy conocemos como Medellín. Particularmente estas dos imágenes que vemos, esta es una imagen cortesía del Museo del Prado, observamos a doña Mariana de Austria. ¿Quién era ella? Resulta que doña Mariana de Austria era la reina de todos estos territorios y ella es quien aprueba a este personaje que quizás lo hemos escuchado mencionar con frecuencia, pero que de pronto por su nombre por su imagen no lo recordamos. Se trata de don Miguel de Aguinaga. Don Miguel de Aguinaga era el capitán de la provincia de Antioquia y después de la gestión del gobernador Montoya y Salazar, logran que la reina Mariana de Austria apruebe el nombre de nuestra ciudad, Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Cuando tenemos configurados estos territorios, empiezan a darse asentamientos, la llegada de más poblaciones y personas y costumbres de distintos lugares. Entonces empieza a tomar forma esas tradiciones, las moliendas, las flores, los atuendos, los trajes típicos y las comidas típicas de nuestra región. Un saludo muy especial a quienes se conectan.
A don Juan de Dios Preciado, gracias por estar conectado con nosotros y qué bueno que este tema sea de su interés y verán que es muy grato cuando conectamos la historia con nuestra familia, con nuestra historia familiar y social. Belén, el primer barrio de Medellín. Belén, el primer asentamiento español. Lo que hoy conocemos como el Parque de Belén fue el lugar que tuvo los primeros reales, es decir, campamentos españoles. Y cuando de pronto alguno de estos militares se portaba mal, en castigo lo mandaban a un bastón de mando. Ese bastón de mando se llamaba la porra. Entonces, cuando usted se portaba mal, vaya para la porra. Y allá tenía que pasar la noche. Entonces vemos esta particularidad y ellos eran muy berriondos, términos que hasta aún en la actualidad utilizamos. Entonces, entender que Belén fue el primer barrio o el primer, digámoslo, asentamiento formal y definido en lineamientos que tuvo nuestro Valle de Aburrá. Después nos trasladamos a lo que se conocería como el poblado de San Lorenzo, que hoy conocemos como el barrio del poblado, y luego llegaríamos a lo que hoy conocemos como el centro de la ciudad. Lo que hoy conocemos como el Parque de Berrío, en ese entonces es la Plaza de Armas, uno de los lugares más importantes que tiene una población. Ustedes dirán, bueno, estamos hablando de Antioquia, estamos configurando Medellín, hablamos de unas personas que llegaron, estamos mirando espacios. ¿Por qué? Porque muchas de las formas en que están constituidos los asentamientos son similares, o sea, son hitos fundacionales, que como tuvieron lugar en Medellín, en Río Negro, en Marinilla, lo mismo la tuvieron en Abejorral, lo tuvieron en La Ceja, en Guarne y en otras y tantas subregiones y corregimientos y municipios de nuestro departamento. Entonces, efectivamente, hasta este lugar es que llega don Jorge Robledo. Contrario a lo que creemos, no eran un montón de soldados españoles, sino que efectivamente era una división expedicionaria. Esta división expedicionaria cuenta con algunos caballos, algunos soldados y cuenta principalmente con personas. ¿A qué voy con esto? O sea, de oficios varios. Encontramos sastres, encontramos herreros, encontramos artesanos, encontramos constructores y también frailes y monjes que documentaban los procesos y también que hacían las veces de médicos. Entonces llega muchos tipos de personas, no solo un perfil militar guerrero, sino que nos llegan unas personas de tipo muy familiar. Avanzando en esta historia se empiezan a configurar esas plazas mayores. Las plazas mayores son lo que hoy conocemos como los parques públicos. Los encontramos en los barrios, los encontramos en los pueblos, corregimientos, y estas plazas mayores van a ser clave porque como están configuradas nuestras plazas mayores, es como se configuran los parques de la mayoría de territorios. Y no solo estoy hablando de Antioquia, de Colombia, sino de Hispanoamérica. Vemos aquí un trazado, una forma cuadrada de plaza central. Esto que vemos acá configurado es efectivamente el diseño y estilo, un estilo muy romano, que hace referencia a plazas centrales que puedan cerrarse en los costados y convertirse en fortaleza. En el centro tenemos la fuente como símbolo de la vida. En el frente tenemos el alimento espiritual que representa la iglesia y en los costados la casa de gobierno y la casa de provisiones. Entonces vemos que este mismo estilo es el que tienen todos los pueblos y parques de Antioquia y ya sabemos a qué se debe que es un estilo romano, pero ¿por qué hablamos de romanos en esta historia? Pues vamos a ver que muchas cosas de las que aún conservamos, muchas de las tradiciones llegan desde ese origen. Entonces aquí vemos la primera fuente pública instalada en nuestra Plaza Mayor, en lo que hoy conocemos como el Parque de Berrío, y vemos un personaje muy interesante, que es don Antonio Monio Velarde, visitador español, que después de llegar a nuestro territorio antioqueño configura lo que serían los primeros acueductos, los primeros alcantarillados, configura los primeros servicios de hospitalarios. Entonces vemos cómo todo esto llega de afuera, son cosas que originalmente no teníamos configuradas ni pensadas. La historia de los romanos, ¿por qué hablamos de romanos en esta historia? Porque de ellos tenemos gran parte de los trazados arquitectónicos de Antioquia. Si vamos a la ciudad madre Santa Fe de Antioquia, si nos remitimos a un pueblo tradicional como Jardín, encontraremos que la arquitectura no pasa de 2 niveles y las cubiertas son en teja española. Tenemos acá entonces que este tipo de arquitectura y edificaciones son las de línea colonial, no pasan de los 2 pisos. Por eso cuando tenemos templos son tan importantes, porque debemos pensar en el impacto visual que tenían en el paisaje para aquel entonces, porque
las edificaciones más grandes solo tenían 2 pisos, entonces ver una iglesia monumental generaba un impacto en las personas que llegaban hasta estos lugares y era un enclave principal de los pueblos y de Antioquia. Tenemos entonces por qué hablar de los romanos. Resulta que las religiones romanas llegaron a lo que hoy conocemos como España y tuvieron lo que se libraron las campañas de Hispania. Entonces, muchos romanos se trasladaron a vivir a España. De estos romanos nos quedan apellidos como los Gómez, apellidos como los Quirós, que aún hoy se conservan y que creemos que son muy de acá, muy tradicionales, pero vemos que tienen su origen y su historia mucho más allá. De estos romanos tenemos una cosmovisión occidental, tenemos una forma de trabajar y tenemos una forma de, digámoslo, llegar a los territorios. El modelo de colonización implementado por la mayoría de tropas españolas que llegan al territorio antioqueño era un modelo romano que consistía en generar uniones entre españoles y nativos y de esta manera, con estos matrimonios, generar una nueva población. Por eso cuando investigamos en padrones, actas de matrimonio, partidas de difusión y partidas de bautismo, encontramos que muchas de las actas están firmadas por nativos que se casaron con españoles, por la iglesia, formalizando esos vínculos que generarían los habitantes de Antioquia en un futuro. Entonces tenemos de Roma que nos llegan muchas tradiciones, la figura del pater familias, o lo que conocemos nosotros como el hombre de la casa. Eso no hace referencia al machismo, sino que el pater familias era el representante legal de la familia ante su gobierno. Si alguien tenía una mala conducta, el pater familias tenía que responder. De los romanos saludamos de mano y de los romanos también conservamos el uso de nuestros apellidos. ¿Cómo así? Resulta que los romanos, mucho antes de la Edad Media, ellos tenían una forma de denominarse que era la tria nomina. La tria nómina quiere decir los 3 nombres, tu nombre de pila, el nombre de tu padre y el nombre de tu clan. Entonces, en la actualidad conservamos por lo general nombre y 2 apellidos, que es de la línea también románica que llegaría a España. Este uso de los apellidos se perdió durante varios siglos y luego en la Edad Media llega cuando las urbes empiezan a crecer y teníamos que tener un control del territorio y de las poblaciones. Entonces, de esta manera se controlaba el tema de impuestos, el recaudo de los diezmos y también la configuración de los territorios en proporción a las familias que los habitaban. Ahora hablaremos un poco más de eso. Entonces vemos que los romanos no solo están en las películas que vemos a veces en temporada de Semana Santa, sino que tenemos una conexión. De hecho, la novena legión o legión hispana acampó en partes de lo que hoy conocemos como España y sus descendientes son los que en otro momento llegarían a Antioquia. Vamos a ver ahorita por dónde fue que entraron a Antioquia y también apellidos tan tradicionales como apellido Valencia, que viene de Valencia, zona de España, hace referencia también a un apellido romano. Avanzamos entonces en esta historia, pero en esta historia cultural y también parte de nuestras tradiciones, costumbres y prácticas, tenemos una herencia de lo que se denominaban los moros, poblaciones árabes o musulmanas que estuvieron por 700 años en España. Existieron distintos califatos, de ahí vienen apellidos como el apellido Medina, el apellido Jara, que aún se conservan en Antioquia. Estos musulmanes invadieron España, o sea, miren una particularidad, pensamos que los españoles llegaron a Antioquia, resulta que es que a los españoles también les llegaron los árabes y se instalaron en su territorio. Vemos que de los árabes que conservamos, particularmente, aquí vemos nuestras arepas, la arepa tradicional antioqueña, valga pues ese acento en esta parte, entender que nuestras arepas tienen distintos posibles orígenes, hay distintas tesis. Existe una que habla de poblaciones nativas en Venezuela que ya preparaban unas tortillas de maíz y existe otra que es una preparación árabe, incluso semita, relacionada con el pueblo judío, que se empieza a preparar acá con la masa disponible que teníamos, que estamos hablando de masa de maíz. De ahí sale la primera tesis de esta preparación de nuestra arepa tan tradicional y particularmente acá tenemos la masa morra, que en otro tiempo se llamó la masa mora. La masa mora era una preparación que se hacía en los barcos con las legumbres disponibles. Masa mora hace referencia a la masa de los moros. En los barcos, en los barcos, los moros tenían unas preparaciones, incluso los mismos marineros españoles. Esta preparación era a base de legumbres, de las legumbres o lo que estuviera disponible en el barco.
Esta preparación llega a México y en México se empiezan a combinar granos de maíz, se empieza a preparar mucho con el maíz, luego llega a Antioquia y le agregamos la leche y le agregamos la panela, entonces la masa mora se convierte en la masa morra. Entonces vemos precisamente cómo creamos esta preparación que se acentúa en esta parte y entenderemos ahorita un poco de dónde viene esa panela y el bocadillo que es tan rico. Vemos particularmente acá nuestro poncho. El poncho tradicional antioqueño tiene distintos orígenes. Es precisamente un velo, pieza de textil o cubierta que sirve para protegerse del calor o el frío. Estamos hablando que en un primer momento el poncho hace referencia a las capas españolas y en un segundo momento hace una referencia a las cubiertas árabes que llegaron también de España. Entonces en el poncho tenemos una pieza para el trópico y el primo del poncho es la ruana, que es para tierra fría. Entonces vemos cómo vamos configurando en esta historia los orígenes de nuestra gastronomía con los orígenes de nuestros atuendos y vestimentas tradicionales. Entonces aquí tenemos una imagen, un registro fotográfico de un arriero en el que vemos precisamente el poncho, que tiene unos orígenes ancestrales en capas españolas, pero también en atuendos musulmanes. Particularmente estos musulmanes que tenemos, resulta que estos estos musulmanes estuvieron 700 años en España. Durante este periodo se dio lo que fue la reconquista española. Los españoles recobran su territorio, expulsan a los musulmanes. Entonces vemos que aquí se dio un enfrentamiento también de tema de carácter religioso entre cristianos y viejos cristianos y musulmanes. Por eso todos los españoles que llegan a Antioquia, todos los españoles que llegan a Hispanoamérica traen una tradición muy católica. Por eso es que está la fe, la iglesia, la representación de los símbolos. Entonces entendemos por qué nuestros ancestros y nuestra tradición es tan católica, porque veníamos de una confrontación entre musulmanes y católicos y nuestros ancestros eran la línea católica que luego se trasladó a América. Particular, ¿por qué? Porque la reconquista de España termina más o menos en 1491 y para 1492 ya estaban llegando los barcos a América, ya estaban llegando las primeras carabelas. A Antioquia empiezan a llegar estas migraciones entre 1500 y 1540. Continuamos entonces. Particular de estos moros también, ¿qué nos queda? Nosotros vamos a hablar, cuando alguien es muy bueno para algo, en algunas personas acostumbran a decirle que, uy, este tipo es un mago. El mago es un término de los moros, de los árabes y de los persas. Mago hace referencia a un hechicero. Entonces el término mago lo tenemos de ellos. Y también hablando desde la parte de la escritura, desde la parte también de la gramática, entender palabras, las palabras que son con AL, son palabras de origen árabe, que como los árabes estuvieron tanto tiempo en España, se logró un sincretismo y una forma de palabras. Entonces todas las palabras con la A y la L son de origen árabe. Alfiler, alforja, alpargata, almojábana, almohada, alpujarra. Entonces vemos de una forma tan particular como hasta en nuestra forma de hablar también permean estas tradiciones, estas costumbres y esta herencia que llega de distintos orígenes. Efectivamente, por acá nos mencionan del maíz. El maíz efectivamente es de América. Estos granos los encuentran acá, sino que cuando había traslado de expediciones, ellos preparaban sus platos tradicionales a partir de las especies o los granos que encontraban en los nuevos territorios. También llega uno de los parentescos particulares de esta historia, que son los afrodescendientes. Fue una sangría humana que despobló el continente africano de sus hijos. Esto lo vemos en el exilio de los dioses de Luz María Martínez. Entendemos entonces que de África nos llega una gran herencia. Antioquia linda con la tierra de los indígenas chocoes, que esto daría finalmente el nombre al territorio de Chocó. Y ahí es donde después de la ley de vientres, que fue expedida por Juan del Corral, las poblaciones afro se trasladan a toda esta zona del Chocó. Entonces es particular porque muchas de las tradiciones y canciones africanas hacen referencia a la nostalgia de volver a la tierra, de decir que ellos simplemente están de paso, están fuera de su continente africano, pero su tierra los llama, sus raíces ancestrales. Tenemos entonces que de África nos llega también una cantidad de elementos humanos y una cantidad de tradiciones y costumbres.
No todos los afros vienen de la misma parte ni todos los afros pertenecen a los mismos grupos étnicos. Existen distintos grupos en el continente africano, por lo que no todas las personas de herencia afro o raza negra pertenecen a los mismos colectivos. En África no se configuraban por ciudades, pueblos, sino que se configuraban al igual que los chipchas, por dialectos, por lenguas que los conectaban, y esas eran las fronteras. Las fronteras eran a partir de los dialectos ancestrales. Tenemos que Antioquia, la mayoría de migraciones que llegan en los buques negreros eran de Guinea, de Ghana, perdón, aquí tengo unos nombres repetidos, tenemos de Ghana, Guinea, Benín y Nigeria. Aquí estamos viendo el escudo de Benín y estamos viendo el escudo de Nigeria. De estas zonas de África es que vienen las poblaciones afro que llegaron a Antioquia. Estas poblaciones, también hay que hacer unas claridades acá. Cuando se habla del tema de la esclavitud, no solo los pueblos afro fueron esclavos. La esclavitud ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Si vamos a ver, los irlandeses fueron esclavos de los vikingos. Los indígenas tendrían pueblos esclavos. Entre los indígenas habían guerras de poder. Y también particularmente en las costas de África llegaban africanos a vender otros africanos de otros grupos poblacionales. Es decir, cuando habían guerras internas entre clanes africanos, capturaban a sus enemigos y los vendían en las playas, donde eran comprados por traficantes de esclavos. Entonces, entender que la captura de estas personas era por los mismos africanos que capturaban. Habían tribus guerreras y tribus nómadas y tribus recolectoras. Entonces se aprovechaban de estas tribus, iban y las vendían en las costas. Entonces miremos que hay una doble línea en este tema que es bueno que tengamos en cuenta. De las poblaciones africanas que llegan creencias, llegan mitos, llegan agüeros, incluso el vudú que se escucha mencionar con frecuencia. Por ejemplo, uno de los pueblos que más llegó a Antioquia son los mandingas. Los mandingas eran un pueblo que se reconocían, como les mencionaba, por estar conectados por el mismo dialecto, que eran las lenguas mandé. Entonces tenemos a los mandingas por un lado y tenemos por el otro a los yorubas. Los yorubas, precisamente, son otro grupo poblacional que se reconocían porque su culto principal estaba hacia el dios Oduduwa. Entonces es parte de la línea que también nos llega. Entonces, como lo refiere don José Franco, padres de imperios sudaneses de Ghana, Mandinga y Gao, y de los reinos Yoruba y Dahomey. Particular, este personaje que vemos acá es una de las deidades africanas, y esa deidad africana no se quedó en África. Resulta que este personaje que estamos viendo acá se llama Changó. De ahí la canción que dice, que viva Changó, que viva Changó. Efectivamente es un canto a la nostalgia por lo que evoca el África. Este Changó era uno de los dioses africanos de la naturaleza, de los truenos. Entonces vemos de ahí que mucha de la tradición africana y que se conserva en las poblaciones afro vienen de los agüeros, del temor a la naturaleza y de una cantidad de, digamos, prácticas que vamos a ver, que son prácticas mágicas o rituales. ¿Qué llegó con los africanos? Llegaron muchas cosas, entre ellas destacamos la sandía, el ñame, la panela. La panela que conocemos pues de la caña es originaria del continente africano. Particularmente esta caña fue llevada por los españoles a la península ibérica, donde sufre un proceso de aclimatación para poder luego sembrarla en el territorio antioqueño y en el territorio colombiano. Entonces vemos particularmente esa transición que llega con los españoles, la preparación de los sancochos o las sopas. De los africanos heredamos la preparación de las sopas tradicionales que encontramos como el sancocho o el ajiaco. La costumbre de ir al río a compartir un sancocho, efectivamente es una tradición que nos llega del continente africano. Tejidos elaborados con hojas de palma. Ustedes han visto que algunas personas hoy todavía fabrican unos animales, figuritas en hojas de palma. Estos eran precisamente fabricados por las poblaciones afro para sus niños para que jugaran. La expresión de sentimientos, las lamentaciones en los velorios. Vemos que algunos, según digamos su herencia ancestral, celebran los rituales funerarios como una fiesta de despedida, mientras que otros tienen lamentaciones en las que incluso encontramos que se paga a personas para que vayan a llorar a un velorio. Entonces toda esta tradición también es muy africana. El transportar elementos sobre la cabeza,
en esta tradición es particular que en esta cultura que se transportan elementos sobre la cabeza, pertenecen a un grupo étnico en el que las que trabajan por fuera son las mujeres y los hombres se quedan en la casa con el cuidado de los niños y el hogar. También hay un respeto sagrado por los fenómenos naturales, por el sol, la luna, las estrellas, las montañas, el mar y los árboles. De ahí llegan dos figuras especiales que aún incluso en partes del Chocó, después de migraciones y también en zonas de Urabá, encontramos a Maú y Lisa. Maú hace referencia al sol y Lisa hace referencia a la luna. También música tan tradicional como la cumbia llega efectivamente con las migraciones africanas. ¿Por qué mencionaba el término buque negrero? Porque es así como aparece en las crónicas y en los documentos de época. Estos buques negreros traían una madera muy fina de África. Después de que llegaban a América, en ocasiones estos buques se desarmaban y con ellos fabricaban casas. Con los restos de estas maderas que quedaban en las playas y con pedazos de pieles, fabricaban los instrumentos con los que se generan las primeras cánticos y cumbias en las playas y costas. Muchas de estas entradas se dieron en su momento por lo que hoy conocemos como Coveñas, y todo este viaje se hacía desde Coveñas hasta la zona del Valle de Aburrá. De nuestro ancestro nativo, este es otro ingrediente humano, otras cosmovisiones, otras tradiciones que llegan a conectarse. Tenemos entonces que en nuestros ancestros nativos, como habíamos mencionado en Antioquia y el Viejo Caldas, encontramos la gran familia Caribe. Esta gran familia Caribe estaba compuesta por muchas otras familias. Particularmente destacamos en Antioquia tres grupos humanos. Destacamos los cativos, los nutaves y los taamíes. Estas poblaciones nativas tenían una particularidad en cómo clasificaban sus poblaciones. Debemos entender efectivamente, como mencionamos, que todas las poblaciones tienen luces y sombras y que las culturas efectivamente en las poblaciones nativas son netamente patriarcales y que tienen unas costumbres que a nuestros ojos serían un poco complejas de entender. Nuestros ancestros nativos ya eran particulares. ¿Por qué? Porque estas poblaciones caribes, a partir de las formaciones montañosas, se habían aislado en grupos poblacionales que les habían dado unas características físicas y de comportamiento que podían tener diferencias con las de otras regiones. Nos referimos con esto a que eran poblaciones en las que se encontraban grupos guerreros que se enfrentaban a los españoles. Otros, por su parte, eran más tranquilos e interactuaron y hicieron muy buenas relaciones con los españoles. Ya vamos a ver cuál fue ese intercambio y qué nos quedó de esas, cómo se forman ciertas tradiciones. Tenemos entonces a cativos, nutaves y taamíes. Tenemos estos, pues aquí en la imagen podemos ver a nuestro cacique Nutibara, y aquí en la imagen también hace referencia a la mujer nativa, ahorita mencionaremos algunas de las mujeres nativas, y también vemos acá al cacique Toné, uno de los grandes lugartenientes del cacique Nutibara que encontramos en lo que hoy conocemos como Urrao. El cacique Toné tiene unas historias muy particulares que encontramos en crónicas e incendió casi 5 veces asentamientos de lo que hoy conocemos como Santa Fe de Antioquia. ¿Qué tenemos de nuestros ancestros nativos? Eran nobles, se clasificaban en castas. Estos nativos tenían la segmentación entre su población de nobles, guerreros y artesanos. Tenían una estructura militar, eran pueblos belicosos y salvajes. Algunos grupos practicaban la antropofagia. Cuando vemos, por ejemplo, pueblos como los que daban la entrada al Viejo Caldas, ocasionalmente en fiestas se alimentaban de carne humana en los festines que tenían. Esto lo encontramos, por ejemplo, en crónicas, también documentos que nos dejó don Manuel Uribe Ángel y otros cronistas, donde se hace referencia a lo que se denominaba la antropofagia. Excelente, por aquí María Elena nos menciona el cacique Nutibara, ahorita vamos a hablar un poco de él. También había una agricultura rudimentaria, fabricaban vasijas de barro, tejían y teñían telas de algodón, lo que también muestra pues como un avance en relación a otras poblaciones cercanas, principalmente dedicados a pesca y minería. Y había una fascinación ancestral por la historia, pero de esta historia no había una documentación que no fuera ni un paso transgeneracional que fuera la oralidad. Entonces muchas de estas tradiciones se van a ver perdidas. Vemos que todo esto que estamos conversando acá es precisamente lo que encontramos en crónicas, en esos documentos que estos religiosos pasaban como reportes a la corona española, y están las crónicas de Fray Pedro Simón, de Juan Diego Cesar, de Antonio Vázquez de Espinosa y de los escribas del conquistador don Jorge Robledo.
Juan Diego Cesar, el cronista, nos relata sobre un gran cacique de nombre Ambaibe, y él tuvo dos hijos, el cacique Nutibara y el cacique Quinunchu, que con frecuencia escuchamos mentar. El cacique Nutibara era efectivamente el gran, digámoslo, llamémoslo rey de todo lo que hoy conocemos como Antioquia. El cacique Nutibara tenía a su mando a estos nativos que son Nutabe, Dabeiba, Agrasaba, Toné, Sinago, Arame, Yutengo, Nabonuco, Novogardo, Tuatoque, Nacuy y Buriticá. Particularmente, tenemos entonces, todos hemos pasado en algún momento por la avenida regional. El nombre de la avenida regional realmente es nombre de la Cacica Agrasaba, Avenida Cacica Agrasaba, o la que conocemos como la Carrera 65, originalmente su nombre es Jorge Robledo, igual que el barrio Robledo que tenemos, que fue una zona también que se volvió ruta de paso obligada. Vemos entonces cómo hablamos de nuestros ancestros nativos y que nos dejaron unas prácticas. De hecho, de nuestros ancestros nativos conservamos un hábito muy particular, que es el baño diario, el bañarnos y ducharnos y mantenernos limpios. Es una tradición de nuestros ancestros nativos. ¿Por qué? Pues pasa lo siguiente. En ciertas zonas de Europa había momentos en los que estaba mal visto, digámoslo, un exceso de aseo, que porque esto era vanidad y esa vanidad era pecado. Cuando los españoles llegan acá se sorprenden que los indígenas tenían la mayoría de sus piezas dentales, es decir, tenían todos sus dientes. Y esto lo lograban a partir de limpiarse los dientes con carbón. Y veían que todos los días se sumergían en el agua, todos los días se bañaban. Ellos no lo veían como algo de aseo, sino que lo veían como un ritual en entrar en contacto con la madre naturaleza. Entonces viene precisamente ese hábito del aseo, de estar limpios, bien presentados y ver esas particularidades que se conservan en los territorios, porque hay otros, digamos, territorios donde el cuidado, el aseo y el estar bien dispuestos no es visto de la misma manera. También, así como nos llegó un ancestro nativo, nos llegó un ancestro afro, un ancestro árabe, nos llega un ancestro indoeuropeo, un ancestro hispano, un ancestro español. Es el caso de pueblos como los celtas, los íberos, los germanos como los visigodos, los suevos y los alanos. Pueblos que consideramos lejanos y que están por allá, pero que hacen parte de nosotros y aún se encuentran en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. De los pueblos celtas, ellos de su contacto con la naturaleza, aún conservamos el decir, cuando no queremos que algo nos pase, toco madera, touch of wood, es una tradición celta, un agüero celta. También de los íberos, de ahí el término Iberoamérica que se usaba con frecuencia. Germanos, tenemos los los visigodos, que eran primos de los pueblos nórdicos, los suevos, que eran un pueblo migrante, de los pueblos nos queda un apellido como el Ceballos. Ceballos es un apellido de origen suevo. Y los alanos, que fueron una población que emigró en distintas zonas de España y que luego se fusionó con otros pueblos más grandes. Entonces tenemos la siguiente lectura. Tenemos a España en una posición, digámoslo, estratégica del continente europeo que comparte precisamente la península con Portugal. Esta bandera que vemos acá es la bandera del Aspa de Borgoña o el Imperio Español. Esta era la bandera de aquel entonces, esta es la bandera de cuando estábamos hablando de 1500 a 1540, todo ese periodo, incluso mucho después, pero durante el periodo en que nos estamos enfocando, esa era la bandera de ese entonces, el Aspa de Borgoña. Tenemos entonces que parte de nuestros ancestros llegan de España. Por estas razones que hablamos castellano, hablamos español. Y de hecho nuestro siseo, María, pues ese siseo y ese, lo que llamamos a veces arrastrado, es precisamente acentos que conservamos del reino de Aragón, del reino de Castilla, del reino de León. Entonces, que se conservan hasta nuestros días. Tenemos entonces que aquí tenemos la bota itálica por donde llegan las tropas romanas que pasarían por Francia y luego entrarían a España. Acá se crea la historia entre españoles y romanos que configurarían los pueblos celtíberos y luego llegarían acá también las poblaciones árabes y de acá salían los barcos para lo que hoy conocemos como Antioquia.
Entender entonces que las tradiciones no son comportamientos aislados, son comportamientos heredados y que se configuran según el territorio. Las tradiciones antioqueñas, la herencia antioqueña y muchas de nuestras costumbres llegan principalmente de estas zonas de España, como lo vemos en obras como Genealogías de Antioquia y Caldas de don Gabriel Arango Mejía, quien nos cuenta los orígenes de muchos de los apellidos antioqueños. Entonces tenemos una gran migración del País Vasco. El País Vasco frontera con Francia, norte de España. De ahí nos llegan los apellidos con la R. Echeverri, Chavarría, Chavarriaga, Saldarriaga. De ahí ya sabemos por qué a la mazamorra le pusieron mazamorra. Excelente, José Luis, un saludo cordial. Claro que sí, el apellido Ballesteros es un apellido de oficio, que quiere decir que el fundador de la familia muy posiblemente fue una persona que tenía un oficio militar y era un ballestero, y que pertenecía a divisiones también de ballesteros o de guerreros. Tenemos entonces que de esta parte del norte de España nos llegan muchas de nuestras tradiciones. El chicharrón, el matar el cerdo el 31 de diciembre es un símbolo de compartir con el clan, que lo conservamos. Esa tradición de precisamente de las preparaciones como el frijol, el chicharrón, los chorizos o los embutidos, nos llegan de esta zona de España, del norte de España, del País Vasco. Por eso se hablaba País Vasco y hay obras como País Paisa, porque conectan ese origen común, o como lo definía don Fernando González, Antioquia, tierra de vascos. Don Fernando González era don Fernando González Ochoa. Ochoa, un apellido vasco que quiere decir lobo, Oxoa, lobo, y apellido Osorio, Oxorio quiere decir cazador de lobos. De ahí mismo viene el apellido Gaviria, de ahí viene también el apellido Londoño, de ahí viene el apellido Ortiz. Entonces vemos cómo nos vamos conectando con un montón de lugares. También llegan a tradición asturiana, norte de España. Esta zona de España fue donde jamás lograron entrar los musulmanes árabes. Este norte de España, acá vemos una zona de Castrillón, de ahí efectivamente viene el apellido Castrillón, también vienen apellidos como el Guzmán, también vienen apellidos como el Restrepo, también vienen apellidos como el Ruiz, vienen de esta zona de España, parte superior de la península ibérica, norte de la península ibérica. Tenemos también que tenemos acá la provincia de Galicia, donde llegan muchos de nuestros apellidos, de nuestra historia y costumbres, ahora lo veremos. Y también vemos acá un lugar clave que fue Andalucía. Andalucía es del lugar donde salían los barcos para América y que llegaban a Antioquia por el Golfo de Urabá. Entonces de ahí vienen también muchas de nuestras costumbres, de nuestros platos típicos, de nuestras preparaciones. Vamos a ver con qué conectamos específicamente en este lugar. De Andalucía sale lo que habíamos visto ahorita como la flota de Indias. De ahí también la interpretación de la guitarra que conocemos ahora con los trovadores tan tradicionales. La trova tiene distintos orígenes. La trova hace referencia a los trovadores medievales que declamaban poesía, luego se les agrega una musicalización con la guitarra, que debemos entender que la guitarra es una prima del laúd, instrumento que trajeron los árabes a España. Ellos ajustan la caja de resonancia y de ahí salen nuestras guitarras y tiples. Entonces, precisamente la tradición de la trova nos llegan de los viajeros de Andalucía, que también tenían una tradición del País Vasco, donde también tiene lugar una trova muy similar a la nuestra. Entonces, cuando escuchemos de ahora en adelante el Festival de la Trova en nuestra tradicional Feria de las Flores, ya entenderemos un poco de ese origen. Avanzamos entonces en esta historia. Como les mencionaba, de esta zona de Andalucía era que salían los barcos para Antioquia. Esto que les cuento, y hay un recorrido muy particular que inicia cuando se llega acá, al Golfo de Urabá. Todo lo encontramos en las crónicas de don Francisco de Frías, que era un capellán, Fray Pedro Simón, cronista, y Juan Bautista Sardela, que era un escriba. Ellos iban documentando todos estos recorridos y todos estos datos que estamos condensando en este contexto del día de hoy. Particularmente los españoles llegan al Golfo de Urabá y donde desembarcan se encontraron una resistencia nativa que los atacó con dardos envenenados. Aquí no habían flechas. Entonces les tiraron dardos envenenados y muchos españoles estaban muriendo por esto. Entonces, para atravesar los territorios y explorar, ellos se encomendaban a San Sebastián. De ahí viene el nombre de San Sebastián de Urabá.
Vemos esto entonces, estos ancestros españoles empiezan a entrar y a encontrarse con los pueblos nativos por donde sigue esta flecha. Esto fue lo que se conoció como la antigua ruta del Darién. Era una ruta. Efectivamente, muchas gracias Luz Marina por esa observación. Muchas gracias Alexander Sosa, qué bueno que pues, nos acompañas en esta narración y es con el mayor gusto que condensamos todos estos datos para saber su origen, porque es bueno hablar de las tradiciones pero entender también de dónde vienen. Bueno, efectivamente, Luz Marina, estamos conectados. Esta línea que vemos fue la antigua ruta del Darién y aquí vemos 3 puntos. Estos 3 puntos nos configuran. Primero se configura la ciudad madre, Santa Fe de Antioquia. Después siguen unas migraciones y se configuraría lo que conocemos como Marinilla y de otro territorio llegaría la configuración que conocemos como Río Negro. Eran los 3 territorios más importantes a partir de donde empiezan las expediciones que llamamos la colonización. Esto se denomina efecto fundador. Yo llego, hago un asentamiento, tengo una familia numerosa, somos como un clan, de ahí la costumbre de tener tantos hijos, si vamos a mandar mercancías o vamos a montar otro pueblo, entonces nos casamos entre primos para que no se vaya a perder nada, y de ahí viene entre primos más me arrimo, y empiezan a fundarse distintos lugares, como les mencioné, Medellín era un lugar de paso. Medellín era para pasar y abastecerse. Jamás se llegó a pensar que iba a tomar la configuración que conocemos actualmente. Entonces aquí vemos efectivamente la entrada de sus ancestros y cómo se fueron asentando en este territorio. Bueno, cuando hablamos del ancestro español que se encontró con nuestro ancestro nativo y que traía a su vez a nuestro ancestro afro y que también tenía una herencia árabe, es muy bueno hacer esta claridad. Bueno, de los españoles, ¿qué tenemos? ¿Qué nos queda aparte? Pues obvio mucho. Es que por eso se denomina la madre patria y en documentos antiguos encontramos tantas referencias a la hispanidad. Hablamos entonces que nos quedan nuestros apellidos, nuestras tradiciones, nuestro castellano, que como dice don Jaime Jaramillo Escobar, el gran poeta, cantar en español, las delicias de nuestro castellano. También es la importancia de entender todas estas culturas que se conectan para forjar lo que hoy es Antioquia y que en cada persona tenemos una gran diversidad, que son las características heredadas de sus ancestros. Entonces tenemos que de España nos llega lo siguiente. Las uvas, aquí no habían uvas, aparte tenemos que es un clima difícil, por eso llegaron más que todo a Chile, Argentina y a la frontera de México. La cebada, la cerveza, las legumbres como los garbanzos, las lentejas, las alberjas, aquí no había eso lo trajeron los españoles. El ganado, el cerdo, las gallinas, los caballos, los burros. Aquí no teníamos estas especies. Aquí se tenían, como mencionamos, llamas y alpacas en ciertas zonas de los Andes, pero en nuestro trópico andino no teníamos estas especies. Llegan las palomas, llegan los perros, llegan los gatos. Aquí no teníamos estas especies animales, todas llegan a partir de expediciones con los españoles. De hecho, en una de las crónicas ya se menciona que el primer cerdo se vendió en Santa Fe de Antioquia y ese cerdo en moneda hoy podría estar entre 3.500.000 y 4.500.000. Yo después de ese viaje tan largo, yo no me lo como, pues no se hace amigo del cerdo. Entonces, entender toda esa migración y lo que representa, porque no son las vías, es unos recorridos a pie. Pensar que te podrías demorar semanas, incluso días en llegar desde Santa Fe de Antioquia hasta Medellín. Pensar que el camino era por San Cristóbal, por lo que hoy se conoce como el Camino del Virrey. Entonces, pensar precisamente en todos esos territorios, pensar que el lugar más apartado de Medellín a veces era lo que hoy conocemos como el Jordán, subiendo Robledo. Entonces, pensemos cómo se configuran los territorios y que no todo estaba como lo conocemos hoy. También llega el cuero, al llegar los animales, llega también el cuero para los zapatos, llega el trigo, llega la avena, llegan las almendras, las pasas y demás frutos secos, llega el café, que marcaría la historia de Brasil y de Colombia, llega el arroz, llega el ajo, llega la cebolla, llega la zanahoria y la remolacha. Todos estos frutos no son nativos, ellos llegan y son acá que se hacen los cultivos, llegan lo que conocemos como las coles, la col, el repollo y la lechuga. De ahí pues la ensalada romana. Llegan las peras, que cuando los españoles llegaron a Magal las confundían con los aguacates y decían que había unas peras muy extrañas. Las manzanas, el limón y las naranjas que había llegado también con los árabes a España. La leche y el quesito, porque aquí no había vacas. Vemos particular en esta bandera del aspa de Borgoña dos lecturas. Si notamos, la mayoría de bailes típicos y tradicionales en Hispanoamérica se hacen con un traje, un atuendo blanco y una pañoleta roja.
haciendo alusión a esta aspa de Borgoña, la pañoleta y la ropa, el vestuario. ¿Qué lugar de nuestro territorio conserva una alusión a esta cruz de Borgoña? El escudo de San Andrés y Providencia. Esta cruz es, digámoslo así, una configuración más abstracta de esta aspa de Borgoña. Esto lo sabemos gracias a un gran heraldo y conocedor de la heráldica de los escudos, que es don Germán Suárez Escudero. Efectivamente, acá se encontraron especies que ellos consideran que eran pequeños jabalíes, que eran zainos, y también se encontraron algunos pequeños zorros que asociaron con perros. Pero las familias de los perros, es decir, los canis familiares del latín, hacen referencia a dogos y hacen referencia a otras especies mayores. Miren, por ejemplo, esta particularidad. Miremos un atuendo de nuestra Feria de las Flores, una fotografía cortesía de Dando Gracias de Medellín Travel, y miremos un atuendo de una colonia vasca. ¿Será que nos parecemos? Aquí vemos un atuendo tradicional de una silletera de Santa Elena y vemos un atuendo tradicional del País Vasco en una colonia. Entonces vemos esta particularidad. Mire que a veces vemos todo desconectado, pero tenemos algo que nos une. Cuando las costumbres pasan de generación en generación, se convierten en tradiciones. Estas tradiciones, a su vez, forman lo que se conoce como el etos. El etos es el sentido profundo de una cultura y que caracteriza a una determinada población. Es decir, que Antioquia es un país, Colombia es un país de regiones donde tenemos múltiples riquezas culturales. Entonces, esa diversidad es verdaderamente esa gran riqueza que nos nutre, porque esa diferencia constituye la diversidad que es tan valiosa. Aquí vemos efectivamente una herencia vasco-española. De los vascos no solo nos quedan estos atuendos, de los vascos tenemos la construcción de varias de las universidades, de los vascos tenemos la construcción del Colegio San Ignacio que tanto le ha aportado a nuestro país. De los vascos tenemos muchos modelos de enseñanza y de pedagogía. Entonces miremos que no solo estamos hablando de un aspecto físico de forma, sino también de aspecto interno. Hablamos de los españoles y a veces pensemos también como particular lo siguiente. Se habla de los españoles como la colonización, algunos la llamarán invasión. Pensemos algo tan particular como esto. La Universidad de Harvard fue la primera universidad de las colonias inglesas en Norteamérica. La Universidad de Harvard fue fundada en 1636. Cuando se funda la Universidad de Harvard, nosotros acá en Sudamérica ya teníamos 13 universidades. Entonces miremos esto tan particular. Entonces vemos efectivamente cómo llegan con estas migraciones acueductos, saneamiento, hospitales, escuelas, y vemos cómo se configuran mucho de los modelos sociales que hoy en día conservamos. Sigamos entonces con los atuendos, vamos a seguir avanzando. Miremos acá una familia en Asturias, norte de España, y miremos una familia tradicional antioqueña, los atuendos. Vemos las piezas en distintos materiales, vemos las tradicionales alforjas. Estas alforjas, también llamadas pantuflas en Cataluña, hacen referencia a calzado elaborado con fibras. Varía la fibra según el territorio, según lo que se produzca en el determinado territorio. Esas piezas que vemos como delantales del atuendo típico tradicional hacen referencia, se denominan tapapincho. El tapapincho es como un delantal o cubierta que tú llevas sobre todo cuando estás en la arriería y permite que no tengas que parar la marcha para poder orinar en el recorrido. Y también este tapapincho sirve para taparle la cara a la bestia, taparle la cara a la mula, para poder bajarle la carga sin que se mueva. Vemos la carga de color, vemos las pañoletas, entonces no tenemos el contraste entre los vascos, sino que aquí vemos también el contraste con los asturianos. De los asturianos nos llega también la preparación de embutidos, los embutidos como los chorizos, como la morcilla, y las salchichas son de origen norte de España, también nos llegan de Francia y nos llegan parte de Alemania. Entonces allá hablamos un poco del poncho, también tenemos el carriel, aquí vemos el carriel tradicional. Este carriel hace referencia al carriol. El carriel es una pieza de nuestro atuendo típico tradicional que llega en un periodo tardío, posterior a 1800, posterior a los periodos también de independencia.
y llega con las migraciones británicas. Después de del llamado proceso de independencia llegan unas migraciones. Estas migraciones traen muchos británicos, traen escoceses, llegan franceses y ellos traían unos pequeños bolsos que son de origen escocés y les decían carry-all, el carga todo. Entonces, en algunos pueblos de Antioquia empiezan a fabricarlos y el carry-all se convierte en el carry-el. Entonces vemos cómo hay una castellanización de un término y entendemos cómo se va configurando. Cuando hablamos de nuestro machete, el machete es un cuchillo largo, es un cuchillo de tamaño, una adaptación de una pieza de metal, también similar, simula una especie de daga. Entonces sirve para múltiples propósitos, principalmente los propósitos del agro. Entonces aquí vemos la bandera de Asturias y vemos cómo particularmente con los atuendos tenemos estas similitudes. Vamos a continuar. Vemos cómo la tradición es un punto de encuentro y cómo las preparaciones, la gastronomía y las costumbres de los lugares nos hablan de dónde vienen las personas. Nuestros postres o la tradicional natilla. La natilla y el arroz con leche son preparaciones muy medievales, principalmente se elaboraban en conventos. La natilla recibe su nombre porque es un postre similar a la nata. Es un postre que se preparaba a bajo costo y es un postre que no se utilizaba tanto en las navidades, sino que era utilizado para alimentar bastantes personas a bajo costo. Tenemos los buñuelos. Recuerdan que ahorita hablamos un poco de los romanos. Resulta que los romanos tenían unas preparaciones que se denominaban amasijos. De los amasijos había una masa que ellos preparaban y amasaban con los puños. Esa masa que amasaban con puños se convertirían luego en los puñuelos, que luego nosotros conoceríamos como los buñuelos. Después llegan otra pieza que son los dulces de sartén. Los dulces de sartén tradicionales acá son las hojuelas y los churros. Las hojuelas y los churros son preparaciones árabes. A todas estas preparaciones árabes o moras se les conoce como dulces de sartén. Se llamaban hojuelas o orejuelas. También de ahí se dice el origen orejuela del apellido. Tradicional, algo delicioso, el bocadillo. Nuestro bocadillo, también alguien que nos preguntó ahora de estas preparaciones, resulta que el bocadillo es una preparación tradicional en española. Este bocadillo se preparaba con un elemento que se tiene con un fruto español que se llama el membrillo y se le dice dulce de membrillo. Cuando las expediciones españolas llegaron acá no encontraron membrillo. Entonces lo más similar fue la guayaba. Entonces empiezan a fabricar los bocadillos a partir de la guayaba. Entonces vemos cómo las preparaciones se adaptan según los recursos disponibles en el territorio y cómo esas costumbres se vuelven en esas tradiciones que con orgullo llevamos. Aquí nuevamente vemos el traje típico antioqueño. Como mencionábamos, este tipo de sombreros también llegan en periodos de la minería después del periodo de independencia. Aquí vemos la ruana, vemos el carriol o carriel, vemos el tapapincho, vemos las alpargatas, alforjas, vemos el traje y vemos pues en esta representación histórica de la figura del silletero y del campesino tradicional de Antioquia y el Viejo Caldas, que bien, si bien al entender estos orígenes entenderemos por qué hay similitudes con otros territorios que rodean nuestro departamento y que rodean nuestro país. Nuestra bandeja paisa nuevamente. Hablar de la bandeja paisa y mirar la gastronomía es conectarlos con los orígenes. Ahorita hablábamos efectivamente de las coles de origen romano, hablábamos de los granos de origen europeo y también de otros granos de origen americano. Vemos efectivamente los embutidos, que ya sabemos de dónde son estos embutidos. Identificamos el plátano también tiene un origen y una línea que procede de territorios árabes. Y también aquí vemos el consumo del chicharrón. Aquí también hay que hacer el consumo del chicharrón, el compartir con el clan como tradición, principalmente en fin de año. El consumo del cerdo es muy del norte de España. Se hablaba también de un origen judío del pueblo antioqueño. Revisando efectivamente los marcadores genéticos, y esto gracias a las investigaciones del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia, encontramos que efectivamente en Antioquia hay poblaciones o líneas que pertenecen al pueblo semitas, a judíos, conversos, como se denominen, o sefardíes, pero no toda la población antioqueña tiene origen judío. Solo son algunos, digamos, asentamientos poblados, algunas líneas familiares. Acá volvemos a ver nuestra arepa, acá vemos la configuración de nuestro arriero, que a lomo de mula configuró todo lo que conocemos como el departamento y que parte de Envigado a colonizar todo lo que sería
el Viejo Caldas, nuestros primos y hermanos, donde nos conectamos con un montón de tradiciones y costumbres hermosas. Continuando entonces este recorrido, vamos a mirar algo clave también de nuestra historia, algo que son, digamos, ese nombre de nuestras familias, apellidos de Antioquia y del Viejo Caldas. Resulta que el apellido es el nombre antroponímico de las familias, es el nombre de nuestra familia que ha estado presente por generaciones. Tú te llamas Juan, yo me llamo Pedro, pero el apellido es el nombre de nuestra familia, el nombre de nuestro clan que ha pasado por generaciones. El apellido debe ser un elemento histórico que nos conecte con nuestro pasado y nuestros orígenes. Esto da identidad. Es lindo conocer la historia de nuestra región, pero es grato y muy positivo para las familias conocer también la historia de nuestras familias. Como mencionábamos, hay luces y sombras, pero efectivamente hace parte de la escuela del pensamiento cómo mejoramos día a día a partir de los conocimientos que tengamos. Aquí vemos una obra que se decía que no debía faltar en ninguna casa de Antioquia. Se decía que cuando uno iba a una casa antioqueña por lo general encontraba dos libros, la Biblia y encontraba genealogías de Antioquia y Caldas de Gabriel Arango Mejía. ¿Por qué? Porque ahí estaba la parentela y origen de la mayoría de familias antioqueñas y del viejo Caldas. Por más de 300 años llegaron migraciones hispanas, dejando su cultura, herencia y apellidos. Como hablábamos, aquí tuvo lugar un proceso de colonización románico. ¿A qué hacemos referencia con esto? Diferente al proceso que se dio en Norteamérica, donde fueron exterminados los indígenas, acá se sobrevivieron muchos resguardos y la población indígena se casó, o sea, matrimonios con los españoles. Esto lo verificamos cuando miramos los padrones y las partidas de bautismo de lugares como el Santuario, La Unión, Marinilla, incluso cuando vamos acá a documentos en Medellín, encontramos efectivamente que algunas veces que encontramos el apellido Albornoz hace referencia a nativos que se casaron con poblaciones españolas. Y en este caso, incluyo a mis ancestros, habían matrimonios entre españoles y nativos. Entonces esto es parte de lo que teje esa historia. Los apellidos hispánicos. ¿Por qué apellidos hispánicos? Porque hacen referencia a nuestra conexión española y al tronco común que comparten la mayoría de apellidos. Los apellidos tienen un origen de título, de origen, oficio o descripción. ¿Por qué abordamos esto? Porque es que tradicionalmente se ve que apellidos tan paisas, este apellido es muy paisa, este apellido es muy frecuente. Vamos a ver por qué son frecuentes y vamos a ver qué representan. Los apellidos de título hacen referencia al origen y profesión de la familia. Duque, Márquez, Conde, Barón. Son títulos de nobleza. Por ejemplo, cuando hay una finca, un territorio, el lugar donde termina se llama la marca. Donde terminaba una marca, ponían una persona que cuidara esa marca. A esa persona le decían el marqués. Desde ahí viene el apellido Márquez. Apellidos de origen. Nos dicen el lugar de origen o el lugar donde habitó la familia al momento de su fundación. Tenemos el apellido Villa, personas que habitaban una villa. Particularmente, ¿qué tenemos? Las personas de las villas estaban alejadas de los asentamientos urbanos principales. Y ellos a veces no comulgaban con ciertas tradiciones de la iglesia, de ahí lo que se diga los villanos. Tenemos también apellidos como de la Sierra, Valencia. Valencia hace referencia a una zona cuando los romanos se retiraban y iban a la tierra de Valentia, donde iban los valientes, y a quienes nacían allá les decían los Valencia, y de ahí viene el apellido Valencia. Soto, las personas que vivían al lado de los ríos. Los sotos es toda aquella vegetación que crece a los lados de los ríos. Tenemos entonces apellidos como el Rivera, tenemos apellidos también como el Castro, que hace referencia a Castrum, que son personas que habitaban en zonas donde habían campamentos militares o fortificaciones. Apellidos como el Posada, que hay distintas historias, pero por lo general se apunta a los lugares parecidos como a los lugares de paso para pernoctar. Apellidos de oficio, hace referencia al oficio que tuvo la familia. Esto también conecta con la tradición, porque hay familias que durante el pasar de los años mantenían las tradiciones y los oficios familiares. Oficios como el herrera, las familias de los herreros se les llamaba la herrera. Apellido botero, que tiene dos orígenes, el botero, que está emparentado con el trabajo con cueros, pero también el boter,
o Botero, que está emparentado con un apellido de origen italiano, del cual descienden la mayoría de boteros de Antioquia. También tenemos el apellido Zapata, que hace referencia, al igual que el apellido Correa, a personas que trabajaban con cueros, que trabajaban con los curtimbres, que trabajaban con el calzado y también con los carrioles. Aquellos constructores, de ahí el apellido Casas. También hay apellido excelente. Por acá don Jorge Posada nos recomienda el Testamento del Paisa. Excelente. Todos estos documentos efectivamente fortalecen algo que se llama la identidad. Cuando tenemos identidad generamos sentido de pertenencia y cuando tenemos sentido de pertenencia cuidamos y efectivamente tenemos un relacionamiento con el entorno y con las comunidades. Apellidos descriptivos. Entre los apellidos descriptivos podemos destacar el apellido Moreno, podemos destacar el apellido Rubio, podemos el Largo, el Manco. Entonces vemos cómo también los apellidos nos describen el origen de una familia. Apellidos patronímicos hacen referencia al fundador de la familia. EZ, entonces miremos apellidos como el Hernández, Fernández, Álvarez, López. Recuerdan que ahorita hablamos de los visigodos, de estos pueblos germánicos españoles. De ahí vienen estos apellidos. Precisamente hay un gran autor, un amigo en lo personal, Daniel Gómez Aragonés, escritor, investigador, historiador español, que tiene obras basadas precisamente en los visigodos. Y ahí encontramos cómo llegan estos apellidos. EZ quiere decir hijo de Hernández, hijo de Hernando, Fernández, hijo de Fernando, Álvarez, hijo de Álvaro, López, hijo de... López hace referencia a un nombre latino, lupus, que quiere decir lobo. Entonces López quiere decir hijo de lobo. De ahí vemos apellidos de origen también romano que se fusionaron con los visigodos, como apellidos como Gutiérrez o apellidos como el Muñoz. Particularmente con los Gutiérrez también se habla de un origen francés, que hace referencia a la familia Gautier. Entonces vemos cómo conectamos esos orígenes y ya entendemos por qué nos llegan tantas tradiciones, por qué se configuran de una cierta manera, por qué hay un arraigo al territorio, por qué hay un arraigo familiar y unas conexiones entre lo que llamábamos el paisano, el que compartía con nosotros el paisaje. Apellidos castellanizados. Aquí también llegó mucho de Irlanda. ¿Y por qué hablamos de Irlanda en esta historia? Porque se hacía mención que algunos intérpretes de guitarra irlandeses pudieron pasar por lo que hoy conocemos como el ferrocarril. Y en estos vagones de tren interpretaban la guitarra y de ahí viene lo que se denomina música de carrilera. La música de carrilera obedece a los intérpretes de vagón y también obedece a que en el ferrocarril habían unos vagones donde se vendía la música. Entonces cada que llegaba a una estación, vamos por música a la carrilera. Entonces empieza también todo este folclore y toda esta tradición musical que acompaña las celebraciones tradicionales antioqueñas. Apellidos como el Thorbin, era muy difícil de Thorbin, entonces quedaron los Tobón, apellido irlandés. Apellido como el Bertrand, que los Beltrán, de origen francés. Apellido como el Mejías, que quedó en Chile, y Mejía, hace referencia a una costa del Mar Negro, españoles. Y en casos especiales. Los casos especiales es, por ejemplo, cuando nos preguntamos, bueno, y este sí, si es que este le dieron el apellido, él no tenía ese apellido. Esto es lo que se denomina como expósitos, personas que fueron adoptadas o que toman el apellido o que fueron conversos. También apellidos como Santa o David, que hacen referencia también a apellidos que posiblemente pudieran ser usados por conversos judíos, o apellidos como el Gallo y el Cook, de origen británico. También apellidos como el Toro, el símbolo familiar de la familia Toro era un toro, entonces por eso de ahí viene también este apellido. Bueno, apellidos tradicionales antioqueños que precisamente conservan todo este legado y también esta memoria, apellidos como el Arango, matrimonios del norte de España, apellidos como el Franco. Cuando un costeño llegaba a Antioquia le decían el Coste, cuando un francés llegaba a España le decían el Franco, cuando un español llegaba a otra parte le decían el Castellano, de ahí el apellido. Apellidos como el Molina, como el Henao, que es de origen portugués. Apellidos como el Escobar y apellidos como el Giraldo. Particularmente este apellido debemos basarnos en los documentos y en las evidencias, pero también nos encontraremos que hay una cantidad de mitos en torno a estos hitos fundamentales de los apellidos. Y se habla de que el Giraldo se había originado en América como un matrimonio entre nativos nobles y españoles nobles. Y una de estas casas de este apellido fue Granada, Antioquia, donde se hace un resguardo para protegerlo. Bueno, particular. Escuchamos mucho aumentar el término NN. ¿A qué obedece el término NN?
Muy bien, muchas gracias a Matilde Tobón por el apellido Tobin o Tovain, efectivamente, que también se hace referencia a un paso que llegó de Inglaterra a Francia. Cuando hablamos del NN, ¿se acuerdan que ahorita también hablamos de los romanos? Algunos de los primeros en hacer censos o padrones fueron los romanos, para controlar sus poblaciones y sus urbes, que tenían un crecimiento muy fuerte. Entonces, cuando y hacían estos censos o estos padrones, encontraron que uno de los nombres más frecuentes era Nandos Nundius. Entonces, cuando a veces encontraban un muerto que no sabían quién era, pues este también se debe llamar Nandos Nundius, y de ahí viene el término de poner NN. Seguimos avanzando entonces en esta historia. Apellidos más comunes en Antioquia entre 1786 y 2004, los Arango, los Uribe, los Londoño, Mejía, Echavarría, Echeverri. Echavarría viene de Exavarría, constructor de casas. Echeverri, Echavarría quiere decir casa nueva. Los Jaramillo, Restrepo y Giraldo. Cuando se hacían los padrones de Antioquia, se encontró que el apellido más frecuente en Antioquia, por decir el apellido más antioqueño, era el Jaramillo. Por eso cuando sale el sol dicen salió Jaramillo, que es tan popular que hasta el sol debe tener el apellido Jaramillo. Entonces vemos cómo toda esta historia nos trae hasta este punto y nos ha configurado una serie de costumbres y tradiciones. Nuestro tradicional desfile de silleteros, que se configura con el señor Arango de la Oficina de Turismo en la Alcaldía de Medellín y que hasta nuestros días permanece. Y precisamente cuando hablamos del desfile de silleteros, vemos cómo se materializa toda esta historia que estamos hablando. Vemos cómo se conectan los atuendos con las culturas, con las comidas de las moliendas, con las experiencias de la arriería, con las canciones de la trova, con las costumbres de las historias contadas, con las fiestas populares a ritmo de la guitarra. Entonces, vemos cómo toda esta historia da origen a nuestras tradiciones, a nuestro sentido como territorio, y configuramos todo lo que es precisamente Antioquia, a partir de una configuración de historias, de componentes étnicos, de personas, de muchas preparaciones y formas de ver las cosas. Hablamos de los celtas, lo que conocemos hoy como el día de las velitas, hace referencia al yulo tradicional germánica, que era la fiesta del fuego, y era un símbolo regalarle una antorcha o una llama a uno de tus vecinos. Lo que conocemos como el hábito el árbol de Navidad es también otra tradición celta que se fusiona con el sincretismo cristiano, que hace referencia a un agradecimiento al bosque por lo recibido durante el año. Vemos entonces cómo se configura la Navidad, cómo se configura la Feria de las Flores. Vemos entonces cómo se configuran tantas fiestas y celebraciones que se vuelven hito a partir de todas las tradiciones que acabamos de ver y a partir de todos esos orígenes comunes. Entonces ya entendemos de dónde viene toda esta tradición. Quiero agradecerles con esto y quiero que abramos, quienes tengan inquietudes, preguntas o comentarios, son muy bienvenidos. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Yo creo que todavía tenemos pues suficiente tiempo para abordar una serie de temas. Tu exposición ha sido pues muy clara, todo esto de los orígenes de tantas cosas. Yo en este momento pues no tengo una pregunta en específico, pero sí quisiera abrir el espacio porque nos abriste una puerta acerca de esto de los orígenes de los apellidos. La pregunta que podría hacer es, las tradiciones de otras ciudades del país, ¿en qué se diferencian Con en su todo el origen gusto, con aquí las nos de aquí? encontramos, como dicen, arrieros somos y en el camino nos encontramos, y qué grato poder precisamente compartir todas estas historias que tienen que ver con nosotros, que conectan en el sentido profundo como sociedad y que nos dan un norte precisamente sobre nuestros orígenes y no solo sobre las tradiciones aisladas, sino de dónde vienen y efectivamente cómo conectan con nuestra historia. Bueno, yo quisiera que abriéramos el audio porque yo creo que hoy es un día donde puede haber mucha intervención sobre Luz este Marina, tema que muchas nos gracias atañe por tu tanto a todos. observación. Efectivamente, cuando hablamos de sincretismo, hablamos de costumbres que se encuentran. Las velas incluso hay momentos de la historia, aunque eran escasas, y eran las velas o bolas de cebo.
Estas precisamente se utilizaron en las celebraciones religiosas, en todas las celebraciones religiosas que tenían lugar en España y llegan hasta nuestro tiempo. Ya propiamente, y se utilizaban en la tradición católica, ¿cierto? ¿Cuál es la particularidad? Que cuando llegaba la religión católica a territorios que tenían herencia germánica o indoeuropea, entonces hacían un sincretismo en el que no se perdían todas las tradiciones, sino que se fusionaban con las nuevas prácticas. Entonces entendemos cómo conecta. Don Darío, un gusto y muchas gracias. Qué bueno que nos acompañaron en este espacio y conocimos un poco de esta historia y esos antecedentes. Daniel, ¿me escuchas? El apellido Zuluaga, muy tradicional de Antioquia. Aga quiere decir tierra de. Zuluaga. Zulu son precisamente las zanjas o fuentes de agua expuestas que dividían los territorios. Cuando un territorio llegaba hasta una fuente de agua, eso se le llamaba la Zuluaga. Zuluaga es un apellido vasco del norte de España. Tradiciones o costumbres que sean de origen antioqueño. Precisamente la reflexión es esa, que si bien tenemos, cuando hablamos de antioqueño, hablamos de una forma en que se integraron distintos tipos de pueblos y particularmente una historia española. Digamos que en el mundo, por ejemplo, hay de 4 a 5 celebraciones que son las más destacadas en el mundo que tienen que ver con las flores. Hay una de jardines en Asturias, pero en nuestra configuración de la Feria de las Flores tradicional es muy antioqueña. Y preparaciones, como hablábamos, preparaciones que son autóctonas locales, que se hacen a partir de recetas de otros lugares. ¿Quién tiene alguna pregunta o intervención? Yo creo que podemos abrir los micrófonos para darle paso a los oyentes, a los participantes en la sesión. Carito, ¿podemos abrir los micrófonos? Listo, ya están abiertos los micrófonos. Gracias. Preguntas sobre el apellido Arroyave. Permítanme, ¿me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien, Daniel. Muy bien, el apellido Arroyave, al igual que el apellido Fuente, también son apellidos españoles que entran en Antioquia y que llegan por Santa Fe de Antioquia. Y pues por lo general la mayoría de familias de personas de este apellido están conectadas, al igual que el apellido Oquendo. Casi todos los Oquendos pertenecen a la misma línea familiar. Buenas tardes. Muy buena tarde. Para preguntarle a don Daniel así de una manera rápida por apellido Martínez y apellido Vanegas y felicitarlo por esta excelente transferencia de conocimientos. Por Dios, qué regalo el que me han dado hoy. Qué gusto escuchar esas palabras de corazón, muchas gracias. Y efectivamente esa es la idea, que conectemos esta historia no solo con una historia que pasa, sino con una historia que tiene que ver con nosotros, con nuestras familias. Rápidamente, como habíamos hablado en el ejercicio ahorita, el Martínez termina en EZ, hijo de, entonces Martínez, hijo de Martín, quiere decir que el fundador de la familia fue Martín, apellido español que llega por Santa Fe de Antioquia y también tuvo lugar una entrada por Cundinamarca. Del apellido Vanegas se hace referencia a que puede ser un apellido que tiene que ver con origen árabe español. Estos mozárabes o también tienen unos nombres particulares, eran matrimonios que tenían lugar entre españoles y árabes, al igual que el apellido Medina. Muchísimas gracias, don Daniel. Con el mayor gusto. Qué grato compartir este espacio. Buenas tardes, don Daniel. Muchas gracias por toda su presentación. Obviamente nos genera daticos ahí como para uno ubicarse, pero quisiera preguntarle por lo que son los árboles genealógicos que uno puede construir o reconstruir a partir de unos algoritmos en Internet. ¿Qué nos puede decir de ellos? Bueno, muy bien.
Ahora que tocas ese tema de la familia, pues muchas gracias, qué bueno que te conectas y que nos compartes esta inquietud porque creo que puede conectar con una inquietud que pueden tener quienes nos acompañan en este momento. El tema del árbol genealógico, genes viene precisamente de la línea de sangre que hacía referencia a los griegos. Nuestro árbol genealógico es una herramienta que precisamente nos conecta con nuestra familia y aparte tiene un valor jurídico porque identifica individuos que están conectados. Cuando hablamos de árboles genealógicos, la primera invitación es rayar en la casa, en una libretica. Podemos empezar con los nombres que sepamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, los nombres que sepamos, los escribimos en una listica. El primer ejercicio, a partir de lo que aprendimos hoy, ¿por qué hablamos de apellidos? Porque el apellido y la familia es una de las figuras más tradicionales de Antioquia. Entonces, entender esa configuración nos permitirá en un primer momento mirar qué apellidos hay en la familia, ya podemos establecer un origen, ya podemos establecer una línea de la familia y esto luego lo podemos sistematizar en plataformas especializadas como no lo mencionas. Personalmente les recomiendo la plataforma Family Search. Es una plataforma de acceso libre que se pueden utilizar y puede facilitar la sistematización de datos. Creas tu cuenta y subes tus nombres familiares y ella te ayuda a organizarlo con base en documentos y en bases de datos de muy buena fiabilidad. Fanny, ¿qué? Family Search. Se las voy a escribir aquí. Search. Search. Ok, Search. Search. Yeah. Okay, thank you. Exacto, se escribe Family Search. Family Search. Family. Ok, thank you. Gracias. Con mucho gusto. Tenemos otras inquietudes de pronto. Qué bueno, por aquí nos comentan. Nos preguntaban hace un momento sobre la familia Alzate, el apellido Alzate. Claro que sí, bueno. Con el apellido Alzate es muy particular que he visto en la conversación que hemos tenido y en el chat y en la participación, muchos apellidos de origen vasco. El apellido Alzate es un apellido vasco, norte de España, llega por Santa Fe de Antioquia. Posiblemente podamos encontrar registros en la obra de don Gabriel Arango Mejía, pero sí es un apellido vasco, norte de España, que llega a Antioquia por Santa Fe de Antioquia. Tenemos por acá otras preguntas. El apellido León y Herrera. El apellido Herrera hace referencia al oficio de la familia y el apellido León es un apellido de los denominados apellidos nobles que venían de la provincia de León en España, porque recordemos que España, la España que conocemos, es la unión de varios reinos, entre ellos el reino de Castilla y León. De ahí vienen los apellidos León. Apellido Tamayo, un apellido español muy frecuente en el viejo Caldas, principalmente en Quindío, y llegan algunas familias a Antioquia. El apellido Tavares es un pueblo en España, el pueblo de Tábara, y todos los que nacían en Tábara les decían los Tavares. Entonces es un apellido de origen o toponímico, que nos dice el lugar del que proviene la familia. Entonces vemos muy particular, el apellido Escudero es de un oficio, el oficio escudero eran los acompañantes de los nobles. Entonces ahí se crean los escudos de las familias. El Ruiz, apellido español del norte de España, y el Henao, portugués. Los apellidos portugueses son apellidos como el Henao o apellidos como el Silva, que quiere decir selva, o da Silva, de la selva, que encontramos mucho en Brasil. Y el Díaz. Apellido Díaz es muy particular. En algunos documentos encontrarás que el apellido Díaz es de origen romano. Es un apellido romano, al igual que el apellido Quirós, que quiere decir Quirius, que traduce cuervos. Tenemos el apellido Blanco, un apellido descriptivo, puede hacer una referencia a las características de la familia. Y apellido Ángel, qué bueno que lo tocas. La gramática también influye. Si vemos un apellido que va con Z, pero lo encontramos con S, puede ser portugués. Si vemos un apellido con un Ángel con G, puede ser español. Si vemos un apellido Ángel con J, puede ser de origen árabe, sefardí o judío. Y apellido Pérez, hijo de Pedro. Entonces vemos cómo vamos. Aristizábal, apellido vasco de la misma parte de los Alzate. Entonces creo que en esta charla precisamente hablamos de la familia, nos conectamos con nuestra historia, entonces es muy bonito que conectemos nuestras tradiciones con nuestro núcleo familiar y que precisamente como lo hicieron nuestros abuelos, que esa conexión no se pierda y que notemos efectivamente como pueblo que Daniel, voy a mejorar. Una pregunta. Claro que sí. En Colombia, en algunos sectores hubo, digamos, algunas personas que llegaron de Alemania y quizás de Italia. ¿Se conservan en Antioquia algunas costumbres o tuvimos nosotros, digamos, colonización o habitantes y que nos queden costumbres de estos países? Bueno, fuera pues de lo que nos hablas de los romanos.
Sí, señor. Te cuento que hay algunas migraciones que sí llegaron, fueron en menos cantidad, como las familias White o de otros Okay. orígenes. Yeah. Incluso la leyenda, porque hablamos todo el tiempo de documentos, pero cuando estamos en los documentos nos encontramos leyendas. Hablaba también que el Guzmán era de origen alemán, Gutmann. Entonces son formas de castellanización. En cuanto a costumbres germánicas, nos llegan unas costumbres germánicas antiguas, no de los alemanes tan cercanos, sino de los pueblos visigodos. Los visigodos son primos, digámoslo así, de las familias nórdicas, y nos llega el consumo del cerdo, el compartir con el clan, y pues como ciertos y nombres, nos quedan muchos nombres germánicos. Alfredo, Harold, Fernando, Francisco, Froilán, Frodislán, que son nombres de origen germánico. El apellido Vélez y Montoya, el Vélez del norte de España y el Montoxa, Montoya, de origen vasco, norte de España. Con el mayor gusto, don Jorge Jaramillo. Daniel, Señor. tengo una inquietud, o sea, ¿qué puedes decir de ese proceso o ese fenómeno que se ha dado en Estados Unidos, en Chile y últimamente en Colombia con las protestas y con la destrucción de los monumentos como una manifestación como de borrar el pasado, de borrar la tradición? ¿Qué opinión tenés vos de eso? Muchas gracias por tocar ese punto. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Héctor Restrepo. Don Héctor, me alegra mucho escucharlo. Ahorita también quiero mencionar algo del Restrepo. Particularmente, esta situación es muy compleja, porque debemos entender que ya encontramos todo el legado precisamente que nos llega de esos otros territorios. Entender, como dices, que no es una cuestión inconexa. Aquí efectivamente podemos percibir que hay una conexión entre los acontecimientos. Vimos que esto pasó en Londres, en el Reino Unido, con estatuas de Churchill. Vimos también en otras partes con Edward Colson, varias estatuas de Colón. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque es que hay un legítimo derecho a la protesta, pero no se debe dañar el patrimonio, y menos el patrimonio escultórico o arquitectónico. ¿Por qué? Porque el patrimonio arquitectónico y escultórico son unos momentos de la historia, nos transmite historia, y nosotros debemos separar la parte histórica, el análisis histórico, del análisis político. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, hay que reivindicar temas, hay que hacer aclaraciones. Pues, por ejemplo, recientemente con lo que pasó aquí no vamos muy lejos, vamos a Popayán con Sebastián de Belalcázar. Creo que la gente se dio cuenta quién era Sebastián de Belalcázar cuando fueron a tumbarle la estatua. El ejercicio es mirar por qué esas estatuas ahí, por qué esos personajes hacen parte de nuestra historia. Sebastián, pongámoslo en el caso de Sebastián de Belalcázar, él fue el fundador de Popayán, capital del Cauca, y Popayán lleva ese nombre en honor a un cacique indígena. Entonces vemos que ahí, y Popayán, o sea, el nombre se lo dan los españoles, conservando parte de la herencia nativa con la nueva identidad española. El mismo Belalcázar funda Cali, la ciudad de Santiago de Cali que conocemos, funda Quito, San Francisco de Quito, y pobló San Miguel, la primera tierra de Perú. ¿A qué voy con esto? No solo fue que fueron fundadores y pobladores. Imagínense que cuando se funda Quito en 1534, 52 años después, les construyen la primera universidad. O sea que entendemos que también llega un proceso de cambio para mejora, y a veces lo desconocemos. Entonces, muy buena la observación, don Héctor, porque es principal entender, para contestarte, las esculturas y monumentos son materialización de momentos históricos. Hay que proteger el patrimonio escultórico y arquitectónico. Si bien hay que escuchar las comunidades, también hay que entender que ese no es Colón el que te está escuchando, es una escultura, es un monumento, es una representación. Y si hablamos en un territorio de diversidad y de multiculturalismo, debe haber diversidad y multiculturalismo para todos, tanto para la herencia afro, la herencia nativa y la herencia criolla española. Don Daniel, una pregunta. Sí, señor. Hace unos 10, 20 años, un checo que vivía en mi unidad, historiador y muy amante académico, tenía nexos con la Universidad de Antioquia, me hablaba de la influencia que tuvo Moni Velarde en el desarrollo del agro desde acá de Robledo hacia el occidente antioqueño. ¿Qué de eso usted me puede corroborar o decir?
Claro que sí, efectivamente, él tenía un nombre muy particular y él se llamaba Juan Antonio Moni Velarde Pardo y Cienfuegos. Este señor era un visitador. Como el rey no podía estar, mandaba el virrey o mandaba visitadores a que verificaran el estado del territorio. Cuando él llega, él se sintió muy contrariado en Antioquia, la verdad que no le gustó y menos Medellín tampoco le gustó. Y él dijo que había que mejorar esto. Entonces ahí hay un cambio. Y él dice, vamos a construir acueductos, vamos a mejorar, vamos a poner fuentes de agua públicas y les instala la primera fuente pública que fue la del parque que hoy conocemos como Berrío. Y hay algo particular que marca ahí una mención. Necesitan oferta cultural. Entendamos cómo nos dan una mirada hasta acá y dicen, venga, ¿cómo le metemos algo de cultura a este territorio? Y también empieza el tema de cultivos y de mejoras. De hecho, él hizo mejoras tan notables como empezar con la nomenclatura y nombrar las calles. Ya ahí empieza un orden territorial y empieza un cambio en la configuración de las urbes. Entonces, efectivamente, como nos lo mencionas, Velarde trae un cambio muy interesante y él estuvo precisamente implicado en muchos de los cambios que llegaron a Antioquia. No recuerdo bien puntualmente el año en que llega a hacer las visitas acá, pero sí trae grandes cambios como lo mencionas. Muy bueno. Gracias, don Daniel. Con el mayor gusto a ustedes. Fabuloso, ¿no? Me encanta. Muchas gracias. Qué bueno. Hoy compartimos bastante y traté de hablar un poco rápido para poder condensar esta cantidad de información. No, fabuloso. Muchas gracias. Excelente. Pues puedo hacerles un parroquial, un comentario del tema del árbol genealógico. Quienes quieran profundizar, hay un canal de YouTube, Historias con Daniel Ramírez. Hay un video que es de árboles genealógicos, cortico, y ahí también se encuentra el ejercicio del árbol genealógico. Don Daniel, por último, Señor. o sea que lo de los apellidos, el hijo de tal padre, como en Estados Unidos, Johansson, Johnson, el hijo de John, eso se dio casi que en todo el mundo, pues. Excelente. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor, que no me Luis aparece Fernando aquí? Martínez. Don Luis, qué buena pregunta. Bueno, vamos a mencionar un poco ese tema de los apellidos de otras partes. Los apellidos efectivamente se extienden como una forma de reconocer a los individuos en medio de una población creciente. El apellido es algo tan importante, por ejemplo, que en Asia, en algunos países de Asia, antes de tú decir tu nombre, dices tu apellido. En el caso de apellidos como lo que nos mencionas, la terminación son quiere decir hijo de Johnson, hijo de John, Robinson, hijo de Robin. Estos apellidos son de origen sajón, ingleses. Cuando nos vamos, por ejemplo, a países eslavos, vámonos para Rusia, vámonos para Polonia, encontramos, por ejemplo, los apellidos que terminan en Malo. Robin, Evik o Ova. Entonces, cuando vemos Fiserova, hijo de Fiser, Robinovic, hijo de Robin. Entonces vienen también. También en el caso de los clanes escoceses encontramos el Mac. Mac quiere decir hijo de. Entonces MacAllister, hijo de Alistair. Mackenzie, que es un apellido que se encontró mucho en Bogotá, hijo de Kenzie. Particularmente también encontramos Ifen. El Ifen es una terminación árabe o semita, también que es la forma en que conectan Ifen de. Entonces, digamos, Abdul Ifen Al-Jirá. Entonces, Abdul, hijo de Al-Jirá. Entonces, tenemos también esta composición. Entonces, esto obedece a los apellidos patronímicos o del fundador de la familia. Por Dios, qué locura esto. Qué bálsamo que nos está dando usted a nosotros hoy. Como decía mi abuelita, con todo el corazón y es con el mayor gusto porque con esto conectamos con un montón de temas y cuando ya vemos ciertas informaciones ya sabemos de dónde las conectamos. Por Dios, muchas gracias. No, por Dios, qué locura. Una pregunta, Daniel. Señor. En este video que nos comentas tú, Historias con Daniel Ramírez, ¿a qué se refiere? ¿Es como una técnica para realizar árboles genealógicos? O... Ahí se hace una reseña pequeña de qué es el árbol genealógico y de cómo podemos empezar a armarlo. Ok, muchas gracias. Con el mayor gusto. Bueno, y del apellido Restrepo, que ahorita quedé de mencionarte. El apellido Restrepo es un apellido muy particular. ¿Por qué? Resulta que hay digámoslo, llamémoslo pueblo, un territorio en el norte de España que se llama Restrepo. Acá llega un señor de apellido López.
Entonces a él le decían López de Restrepo, porque su origen era de esa parte de Restrepo. Después del periodo de independencia, los López de Restrepo se corta el apellido y ya quedan unos López y quedan otros Restrepo. Es lo que pasó con los Álvarez del Pino, que quedaron unos Álvarez, otros del Pino, y es lo que pasó con los Ramírez de Coy, que quedaron unos Ramírez y el Coy sí se desvaneció. Don Daniel, usted me está dando cuerda para seguir preguntando. Creo que tenemos espacio, entonces adelante si nos lo permiten nuestros moderadores. Haciendo un trabajo, yo soy sociólogo de profesión, con mi profesor Jaime Jaramillo Panieso. Don Jaime, sí. Un señor muy teso de admirar. Uf, por Dios, una eminencia. En alguna oportunidad me decía, ¿usted quiere conocer de la historia de Antioquia, de Medellín, de Colombia? Vaya por todas las calles del centro de Medellín, mire los bustos, mire las direcciones. Estas calles no se conocen por direcciones, sino por sus apellidos, por su nombre. Y que fue cuando él en ese entonces escribió el libro Con olor a medallo. Entonces me di el paseo por el centro y fue cuando me empezó a interesar más la historia, porque hay calles y carreras que uno dice, por Dios, ¿qué es esta locura? Y cuando uno mira esas calles y lee los bustos que hay en el centro, empieza a atar cabos de la historia que nos enseñaban otrora en primaria, y uno dice, miércoles, la historia es mágica, mágica. ¿Quién fue la persona que diseñó o le dio los nombres, esos nombres muy particulares a las diferentes calles del centro de Medellín? Muy bien, muy bien. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Es que no me Luis parece. Fernando Martínez, tranquilo. Don Luis, efectivamente, como nos mencionas, qué buen punto el que tocas. Como mencionamos ahorita que hablamos de los romanos, la configuración y delineamiento, digamos, de estilo, es un estilo romano que también tiene una serie de vías principales. Las vías principales de nuestra ciudad y los barrios se han configurado varias veces. Es decir, teníamos unos nombres en la época de colonización, teníamos otros nombres en la época antes de la independencia y tenemos otros nombres actualmente. Les pongo un ejemplo. Lo que conocemos como Carabobo se llamaba el Camino Carreteable del Norte. Luego, la calle que pasa por ahí por la iglesia de la Candelaria, ese era el Camino Real, que conectaba con la iglesia de la Veracruz. Tenemos también otra vía muy interesante que, como tú dices, nos habla mucho de la historia. Si vemos que en el centro, cuando nos vamos para la Plaza Cisneros, ahí hay una vía. Esa vía se llama la vía La Alhambra. Y ahí se conservan incluso algunas ventas de abarrotes con el nombre de la Alhambra. De cercanías de la Alhambra era donde salían los barcos de España para América y posteriormente Antioquia. Entonces, toda esta del poner los nombres, como nos mencionaban ahorita, viene también de don Moni Velarde. Moni Velarde dice acá y dice, venga, es que ustedes no tienen caminos. Ustedes le tienen como nombre a varios caminos principales y ya. No, vamos a poner nomenclatura y vamos a nombrar las calles, de modo que se empiece a hacer una expansión. Entonces ahí empiezan a nombrarse las calles, tenemos unos nombres antes de la independencia, cuando se conmemoran los 100 años de la independencia se hace un llamado a un ordenamiento, entonces nos ponen varias calles, por ejemplo como Ayacucho por la batalla de Ayacucho, Bolívar, nos ponen otras vías como el nombre de Caracas. Entonces vamos entendiendo cómo se configuran estas vías, porque lo que busca precisamente el ordenamiento territorial es que en la cotidianidad, y esto incluso viene desde los romanos también, la gente repita términos y palabras que sean alusivos a hitos históricos que no debamos olvidar como sociedad. Hay una pregunta que me hacen, que es el apellido Bastidas. Yo supongo que tenga que ver con el español que vino a nuestras tierras, pero si hay alguna respuesta pues más precisa. Sí, efectivamente el apellido Bastidas, el apellido es español. Tiene una particularidad que el Bastidas va como por el mismo lado de los Castro. Castro viene del latín castrum, que hace referencia a fortificación. Y Bastida también hace referencia, las bastidas eran construcciones fortificadas, entonces las personas que vivían al lado de esas construcciones les decían los Bastidas. El apellido Bastida llega por otras regiones como Santander, llega por Cundinamarca y finalmente llegan a Antioquia. Y encontramos un asentamiento grande de la familia Bastidas en lo que es San Cristóbal, Palmitas, por allá se encuentran algunos. Te quisiera hacer una pregunta adicional, porque es que me parece que eres un erudito en esto de los apellidos y los orígenes. Señor. ¿De dónde te surge de todas estas cosas de la historia
ese énfasis que se ve tan marcado en ese conocimiento que tienes de los apellidos? ¿De dónde te sale como ese afán de conocer este aspecto tan concreto de la historia? Pues yo creo que como todos, a veces las preguntas universales es de dónde venimos. Entonces, desde muy jovencito me interesé por saber de dónde veníamos, porque nos contaban la historia de la batalla de Boyacá, porque nos contaban la historia de la fundación de un determinado lugar, pero se nos hablaba poco de nuestra historia y un poco de nuestra historia conectada con el entorno. Entonces empecé con una gran abuela y maestra que fue Silvia Gutiérrez Villegas, hermana de Javier Gutiérrez Villegas, que también pues fue parte de todos esos, de muchos procesos en la Universidad de Antioquia. Y a partir de ellos investigamos mucho sobre los indígenas, sobre los pueblos nativos, y encontramos apellidos como el Anacona, que es un apellido indígena que empieza, pues, que tiene un asentamiento grande en lo que hoy conocemos como la Estrella, apellidos como el Murri o el Higuita. Cuando luego me decían, venga, es que nosotros también tenemos una línea española, vamos a buscar nuestra línea española. Y empezamos con toda esa historia y a mirar pueblos de Antioquia, apellidos tradicionales, y ahí se fue escribiendo todo este tema. Entonces, cuando encontramos un apellido que puedo tener la información con el mayor gusto, o cuando encontramos apellidos con menos frecuencia, entonces empezamos a buscarlos. Muchas gracias, Daniel. Con todo el gusto. Daniel, otra vez yo, Luis Fernando, pero es que esta vaina está muy bacana. ¿Qué decir de esos nombres como El Huevo, Arrabal y muchos otros que hay en diferentes barrios y sectores de nuestra ciudad? Bueno, qué bueno que lo mencionas. También hay hitos que son lugares que toman el nombre según acontecimientos o que la gente misma le da la referencia a un lugar. Es como el caso de la tablaza. Las tablazas son pequeñas partes planas donde construían las fondas. Entonces eso nadie le puso así, no que todo el mundo nos vemos en la tablaza. Que el palo con el huevo, bueno, porque el palo era la vía imagínense que a las vías antiguas se les llamaban los tablones. Por ejemplo, lo que se conoce como la séptima Bogotá era el tablón, no recuerdo cuál era el complemento. Entonces todos esos tablones hacen referencia a una vía. Cuando hablamos del palo, estamos hablando de una vía pequeña, una vía estrecha. Entonces, tablón, una vía grande, y palo, una vía pequeña. Y también hay un insulto que dice, ay no, qué tan tablón. Pues hoy distinto. Este no lo conocía. Daniel, una preguntita. Yo no sé qué, Sí, señor. qué querrá decir eso. Un poquitico, pues como en términos de cálculos, si uno más o menos estima que por cada 100 años pueden haber unas 3 generaciones, estaríamos hablando más o menos de una dispersión por ahí de unas 15 generaciones entre la conquista y este tiempo de ahora. Sí, señor. Lo cual nos podría permitir evaluar, digamos, unos troncos o árboles genealógicos muy consistentes digamos que para Colombia o para Antioquia, ¿cierto? ¿Cuáles son esas, como decir, esas primeras ramas gruesas que todavía se mantienen como las más prominentes? Qué buena. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Jorge Posada. Don Jorge, claro que sí, muy buen punto. Y Posada, que es una de esas familias. Resulta que, por ejemplo, en el caso de los Posada, vemos un caso de esa parentela. Los Posada efectivamente fueron uno de los actores principales junto con los Marulanda de toda la colonización del Viejo Caldas, y vemos que hay una parentela gigante. Entonces encontraremos Posadas emparentados con muchas de las familias que tejen eso que me dices de las generaciones. Bueno, les pondré un ejemplo con algo que tuvo lugar recientemente. El Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia, GENMOL, tuvo un proyecto con varias universidades internacionales en el que hicieron un análisis de marcadores genéticos en Antioquia. Y ellos confirmaron eso que me estás diciendo, que efectivamente hay una parentela, hay una conexión entre los principales, digámoslo, bloques familiares en Antioquia, a partir de que nuestros ancestros, nosotros sabemos las costumbres y tradiciones y formas de ver que tenían, y a veces eran muy entre la familia. Esto permitió que muchos apellidos estén conectados. Cuando vemos, por ejemplo, permítanme, recuerdo acá, hay unos apellidos que efectivamente tienen conexión. Cuando hacemos referencia, recuerdan que ahorita les mencioné algo que se llama el efecto fundador. Entonces aquí sí voy a tirar un datico un poco ya más duro, ya más académico, pero tenemos entonces lo siguiente.
tenemos que para tomar muestras de esos árboles que tú nos dices, de esos troncos familiares, el laboratorio de genética analizó 5 troncos. Esos 5 troncos no son un apellido, sino son territorios. Entonces ahí tenemos a Marinilla, a Aranzazú, al Carmen de Viboral, El Santuario y Río Negro. Y se encontró que, por ejemplo, entre esos apellidos estaban los Giraldo, los Gómez, los Duque, los Ramírez, García, Zuluaga, Castaño, Cardona, Quintero. Quinteros eran las personas que tenían a cargo una tierra para trabajar, es decir, cuidaban una quinta. Entonces, cuando usted trabajaba en la quinta, le decían los Quintero. Montoya, Marín, que hace referencia a los marineros, Soto, Serna González y López. Esos eran los apellidos de esos troncos familiares. Incluso yo creo que aquí entre todos los que estamos en la conversación, muy posiblemente nos encontraremos. Los baños públicos de Medellín que nos menciona don Luis, algunos de los cuales están en el Parque Bolívar, Jordán, excelente que mencionas al Jordán, las piscinas públicas, efectivamente, estos lugares de encuentro que obedecen a un ordenamiento romano, español, y que cuando los encontramos en la casa, estas piletas o posadas o albercas, estos obedecen también a algunas personas, hacen referencia a una tradición judía que llega a Antioquia y que se conservó con estos baños, igual que los lavamanos en las jarras para lavarse las manos en los comedores. Entonces, sí, efectivamente hemos identificado el origen de un montón de tradiciones, de costumbres y precisamente de nuestra sociedad. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los participantes? Me preguntan por acá de Nindos, es Nandos como de Nando, Nandos Niundius. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera pues decirle a Daniel que nos hemos sentido muy complacidos pues con su participación. Lo que me dijo Víctor pues se queda corto, que eres una persona de toda su confianza, de mucho conocimiento, y lo has demostrado a plenitud. Esperamos verte nuevamente en alguno de estos espacios de Coprudea, el arte de servir, en nuestro programa de educación virtual, y a todos los asistentes pues muchas gracias por su acompañamiento. Los esperamos mañana en el programa con Ligia Inés a las 9 de la mañana, y a Daniel que despidas pues la charla con algún comentario, y a todos muchísimas gracias. Bueno, con todo el gusto, de verdad que es un gusto estar acá y muchas gracias a Coprudea por pensar en estos espacios de encuentro que transforman, y teniendo en cuenta en la coyuntura en la que hemos estado pasando como región, qué bueno que hayan estos espacios de encuentro, estos espacios que fomenten no solo la cultura sino la identidad, y con el mayor gusto. Bueno. Gracias. Alfredo, una cuñita. Sí. El día 20, o sea, el domingo, en consumo, todos los asociados de Coprudea